Lección número 8, para el 21 de febrero de 2026. La preeminencia de Cristo. Sábado 14 de febrero. Para memorizar, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creados todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17. En la lección de esta semana reanudaremos nuestro estudio de Colosenses, ver las lecciones 1 y 2. En el material correspondiente al jueves de la lección 2, vimos que en Colosenses capítulo 1 versos 9 al 12, Pablo dice a Dios en oración que los creyentes de Colosas vivan en armonía con la voluntad divina. En los versículos 12 y 13 contrasta el reino de la luz con el de las tinieblas. Dios el Padre nos ha capacitado para participar en la herencia eterna del reino de la luz. Nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14. En otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios y nuestro Creador. Él obró nuestra redención y por la fe en Él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz. Esta semana analizaremos una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo el primogénito de toda la creación? Colosenses capítulo 1 verso 15. Domingo 15 de febrero, la imagen del Dios invisible. Cuando nos miramos en un espejo o en una fotografía, vemos apenas una imagen plana y bidimensional de nosotros mismos. En algunos aspectos, una escultura da una idea más clara de la realidad que representa, pero sigue siendo muy diferente de la persona viva y animada que sirvió como modelo. Aunque a veces se refiere a este tipo de representaciones menores, el concepto bíblico de imagen sugiere algo más amplio. Escucha Génesis capítulo 1 versos 26 y 27, capítulo 5 verso 3, Primera de Corintios capítulo 15 verso 49, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 y Hebreos capítulo 10 verso 1. Resume los distintos significados de la palabra imagen usada en estos textos. ¿En qué se diferencian de la descripción de Jesús como imagen de Dios? Génesis capítulo 1 versos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 5 verso 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Primera de Corintios capítulo 15 verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hebreos capítulo 10 verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual, relacional y funcionalmente a Dios. Sin embargo, solo reflejan su imagen en ciertos aspectos, y el pecado ha malogrado incluso eso. Pero Jesús nos permite ver al Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo en Juan capítulo 14, verso 9. Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Escucha Mateo capítulo 11, verso 27 y Juan capítulo 1, versos 1, 2, verso 14 y 18. ¿Por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre? Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan capítulo 1, versos 1, 2, 14 y 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículos 14 y 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Observa otras declaraciones en las que Jesús describió su relación con Dios el Padre. Mi Padre trabaja ahora y yo también trabajo. Juan capítulo 5, verso 17. Yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, verso 30. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús también se identificó en diversas ocasiones mediante la fórmula Yo soy, ver Éxodo capítulo 3, verso 14, que Dios utilizó para referirse a sí mismo en el Antiguo Testamento. Yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versos 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, Juan capítulo 14, verso 11. Y antes que Abraham existiera, yo soy, Juan capítulo 8, verso 58. Si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. ¿Por qué sería eso crucialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? Lunes 16 de febrero, el primogénito de la creación. En el Nuevo Testamento, el término comillas primogénito casi siempre se refiere a Jesús. Ver Lucas capítulo 2, verso 7, Romanos capítulo 8, verso 29, Colosenses capítulo 1, versos 15 y 18, Hebreos capítulo 1, verso 6, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, pero aún en los textos donde la palabra designa a otras personas, éstas no necesariamente nacieron cronológicamente primero dentro de sus familias. El concepto bíblico de primogénito enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre, independientemente del orden en que haya nacido respecto de sus hermanos. Además, hay casos en que los hijos más jóvenes son más prominentes. Tal es el caso de Isaac, Jacob y José, por nombrar algunos. David fue ungido rey a pesar de ser el menor de 8 hijos. Primera de Samuel capítulo 16 versos 10 al 13. No obstante, Dios dijo de él: lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 89, 27.
También dijo a Moisés: Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo capítulo 4, verso 22. En este sentido, el término es usado como una connotación de preeminencia. Escucha Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. ¿Qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda la creación? Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado. De hecho, excluye categóricamente esa posibilidad cuando dice 2 veces y de maneras diferentes que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 16. En ambos casos se señala a Jesús como el agente personal mediante el cual la deidad llevó a cabo el proceso de la creación. Ver Efesios capítulo 3, verso 9, Juan capítulo 1, versos 1 al 3, Apocalipsis capítulo 4, verso 11. La afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa todo. Espacialmente cielo y tierra, ontológicamente visible e invisible, y funcionalmente tronos, dominios, principados, potestades. Estos últimos términos se refieren normalmente a los seres angélicos. Ver Efesios capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12. Para no dejar lugar a equívocos, Pablo señala también que Jesús existía antes de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 17. La expresión griega traducida como antes significa precedencia, tanto en sentido jerárquico como cronológico, pero en todos los demás textos donde Pablo la usa se refiere al tiempo. Ver, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 2, verso 7, Gálatas capítulo 1, verso 17, Efesios capítulo 1, verso 4. Otra razón que da Pablo para justificar la preeminencia de Jesús es que todas las cosas subsisten en Él. Colosenses capítulo 1, verso 17. El verbo griego sinistemi significa literalmente reunir o unir. Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, sino también porque es el Redentor. Dios, el Creador, murió por nosotros. ¿Qué podría añadir a eso nuestras obras? ¿Por qué es blasfema la idea de que nuestras obras pueden o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Martes 17 de febrero. La cabeza de la Iglesia. Escucha Efesios capítulo 1, verso 22 y Colosenses capítulo 2, verso 10. ¿A qué se refiere Pablo cuando llama a Jesús cabeza de la Iglesia? Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es común en numerosos idiomas referirse metafóricamente a una posición de liderazgo como la cabeza, algo que también se observa en la Biblia. Nota el sentido de la palabra cabeza en los siguientes textos. Moisés escogió varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes, literalmente cabezas, sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10,
Éxodo capítulo 18, verso 25. Los jefes, literalmente cabezas de la congregación. Números capítulo 31, verso 26. Dios pondría a Israel por cabeza y no por cola, si le obedecían. Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Isaías capítulo 7, verso 8. Y los hijos de Judá y de Israel levantarán para sí un jefe, literalmente cabeza. Oseas capítulo 1, verso 11. Jefes, literalmente cabezas, de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Miqueas capítulo 3, verso 9. Cristo es la cabeza de todo hombre. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Por lo tanto, Cristo como cabeza de la Iglesia provee el liderazgo, la orientación y el sustento necesarios para su unidad y crecimiento. Colosenses capítulo 2, verso 19. Escucha Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. Pablo describe aquí a la Iglesia como un cuerpo. ¿Qué otros aspectos de la Iglesia son representados mediante esta metáfora? Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona una de sus partes. A menudo no reconocemos cuán importante es algo hasta que lo perdemos. Si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? ¿Qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de la Iglesia? Miércoles 18 de febrero. El principio e iniciador. Escucha Colosenses capítulo 1, verso 18. ¿Qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y la de Él como principio? Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En hebreo las palabras cabeza, rosh, y principio, reshit, están relacionadas.
La última de ellas aparece por primera vez en las Escrituras, en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, Reshit, Dios creó los cielos y la tierra. Jesús es cabeza de la humanidad y de la Iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el Creador. La palabra griega arché, traducida como principio en el Nuevo Testamento, tiene un significado amplio. En Colosenses capítulo 1, verso 18, principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la Iglesia, y por lo tanto su cabeza. Del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación. Jesús no solo es el iniciador de la creación y de la Iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 6 versos 3 y 4. Puesto que la paga o consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Todo esto demuestra por qué Él es el primogénito de los muertos. Ver el estudio del lunes acerca del significado de la palabra primogénito. La suya es la resurrección preeminente, aunque no la primera cronológicamente. Moisés fue el primero en resucitar, razón por la cual se produjo la disputa con el diablo por su cuerpo. Judas capítulo 1 verso 9. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nadie más podría resucitar. En este punto, es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. 1. Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. 2. Él es el creador de todo lo que existe. 3. Él existía antes de todas las cosas y éstas son sostenidas por Él. 4. Él es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. 5. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. 6. Obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. 7. Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la Iglesia en virtud de lo anterior. ¿Qué cambios deberías hacer para experimentar de manera más plena la preeminencia de Cristo en tu propia vida? Jueves 19 de febrero, para reconciliar todas las cosas. Escucha Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. ¿En qué consiste esta reconciliación resultante de la cruz y qué alcances tiene? Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo utiliza una expresión griega muy interesante para concluir su descripción de Jesús, al señalar al Padre, que fue previamente mencionado en Colosenses capítulo 1, verso 12. Es su plenitud la que el Padre se complació en hacer habitar en Jesús. Comparar Colosenses capítulo 2, verso 9. ¿Cuál es esa plenitud? Juan se refiere a ella como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Según este pasaje, esa plenitud abarca la eternidad y la existencia autónoma de Dios, su poder para crear y recrear y su sabiduría manifestada en su victoria sobre el pecado y la muerte, mediante el instrumento más inimaginable, la cruz, ese objeto ignominioso transformado en un testimonio de su amor eterno por cada ser creado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16.
La única manera en que el pecado podía ser derrotado para siempre y todas las cosas podían ser reconciliadas se resume en esa única verdad gloriosa. Dios amó al universo y nos amó tanto que arriesgó todo para salvarnos a través de la muerte de Cristo en la cruz. La palabra griega traducida como mundo es cosmos, la cual puede designar todo el universo. Pablo se refiere a esta demostración universal en el contexto del discipulado en pos de Cristo. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, cosmos, tanto para los ángeles como para los hombres. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz. Por causa de una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de quien es amor los destruye. Al principio de la gran controversia, los ángeles no entendían esto, pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todas las inteligencias creadas. Por lo tanto, bien podían los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Cristo mismo comprendió plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Vio todo eso por delante cuando en la cruz exclamó: consumado es. Ellen White, El deseado de todas las gentes, páginas 708, 709 y 713. Viernes 20 de febrero, para estudiar y meditar. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, o si no sería el mismísimo demonio. Tienen que escoger: o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Pueden hacerlo callar por necio, pueden escupirle y matarle como si fuese un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. C.S. Lewis, Mero Cristianismo, Nueva York, Rayo 2006, página 69. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, verso 3. Ellen White, El Evangelismo, Florida, ACES 2015, página 614. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Ellen White, El Evangelismo, página 616. Preguntas para dialogar. 1. Reflexiona acerca de la divinidad eterna de Jesús. Piensa en lo que habría implicado para el plan de salvación y para el sacrificio en la cruz, el hecho de que Él no hubiera sido el Dios increado que existe desde la eternidad. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Dialoguen en la clase acerca de lo que significaría que Jesús no fuera eterno, sino un ser creado. 2. Cuando pensamos en Jesús en el Evangelio y en el plan de salvación, ¿por qué no debemos perder de vista la participación y el interés de todo el universo en lo que Jesús hizo?
¿Qué habrá pensado el universo no caído cuando vio a su creador en la cruz, aquel a quien conocieron antes rodeado de gloria eterna? ¿Qué debió pasar por sus mentes mientras veían morir en la cruz a aquel a quien habían adorado en el cielo? 3. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? ¿Por qué es esta una verdad tan importante? ¿Cómo explicarías que nunca hubo un momento en el que el Padre estuvo sin el Hijo, excepto en la cruz, cuando hubo una temporaria separación de los poderes divinos? Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, comentarios de Ellen White, Florida, Haces, 1994, tomo 7A, página 936.